al Señor con gozo. El gozo es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23 dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz y todo lo que usted sabe ahí. El gozo viene acompañado, estábamos oyendo en la mañana por el presbítero Benjamín, que está asociado y acompañado de las pruebas, del dolor, de la crisis, del sufrimiento, cuando es por causa de Cristo, y aun cuando son situaciones muy humanas y personales. Ahí viene la esperanza del gozo de Dios en nuestros corazones. La palabra dice en Romanos 12, 11 que nos gocemos en la esperanza. Nosotros tenemos una gran esperanza. Somos hijos de Dios. Nos ha llamado el Señor para servir en su obra. Nos ha salvado, ha perdonado nuestros pecados. Y en esa esperanza nosotros nos gozamos. El canto que entonaba a mi hija dice: aun cuando todo parezca estar perdido, creo en Él. Amén, hermanos. Así que el texto ahí de Romanos dice: gozosos en la esperanza, y continúa: sufridos en la tribulación. Pero hay esperanza, aun cuando parezcan las cosas que están agotadas, terminadas, colapsadas. Pero Dios tiene una esperanza para los que confían en Él. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, 16: estad siempre gozosos. ¿Cómo podemos estar gozosos en todo momento cuando la prueba es grande? ¿Cómo podía estar mi hermano Francisco Estrada en las ocasiones de la partida de varios de nuestros compañeros y hermanos en Cristo? Y yo veía los videitos por ahí y miraba a este hombre estar ahí presente. ¿Y cómo podía él estar allí con gozo en aquella situación cuando uno de sus mejores amigos estaba allí en un ataúd? Pero la esperanza es que este hermano que murió está con Cristo ya ganó la batalla, está mejor que nosotros. La esperanza se basa en la palabra de Dios. Dios está con la iglesia. La iglesia no está sola. Dios tiene planes gloriosos para su amada iglesia alrededor del mundo. Su poder y su reino están trabajando. Se está moviendo Dios en la vida de cada uno de sus hijos. Debemos de cuidar nuestra vida para vivir siempre gozosos. El salmista David, en sus fracasos, tuvo que decirle al Señor: vuélveme el gozo de la salvación. David tuvo un problema, él pecó delante de Dios. Este hombre sufrió depresión hasta tocar fondo. Ya no le hallaba sabor a la vida. Y tuvo que comunicarse con Dios. Y le dice: purifícame, crea en mí un espíritu nuevo, renueva mi espíritu. Amén. Pedía un corazón renovado, porque la situación de su pecado lo había llevado a profunda tristeza y depresión. El pecado deprime el corazón de los hombres. El pecado puede ser motivo de obstruir el gozo del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Hay que cuidar nuestra vida. Luego, amados hermanos, según el lema de nuestra convención, viviendo el gozo de la salvación, ¿cómo no hemos de estar con gozo todos los días de nuestra vida? Si tenemos vida eterna, gloria a Dios. Si sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. El apóstol Pablo dice en el libro de los Hechos 20, 17 al 12: sirviendo al Señor con toda humildad
lágrimas y pruebas. Había pruebas, había llanto, pero había humildad en su corazón. Dice la palabra: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanza de los judíos. Pero a pesar de estas cosas, prisiones y tribulaciones, el apóstol no retrocedía. No dejó de enseñar, de testificar públicamente a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Cuando más prueba hay, Dios más bendice. Cuando más debilidad hay, es cuando más presencia de la fortaleza de Dios existe. Debemos trabajar con gozo. Debemos de sentirnos dichosos de poder estar sirviendo a Dios. En los versos 20 y 23 dice ahí la palabra de Dios: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ahí se manifestaba el Señor en la vida del apóstol Pablo. En prisiones, estando prisionero, ahí estaba Dios para bendecir la vida del apóstol Pablo. Los hombres que Dios ha bendecido en su fe y en una trayectoria admirable que solamente la mano de Dios los haya podido sostener. El propósito del apóstol era terminar su carrera victorioso, lleno de gozo, al saber que la vida no está aquí, sino que hay una vida eterna en la presencia de Dios. Cuando yo veo esos videos de nuestros hermanos que han muerto, lo que consterna mi corazón es saber que ellos ya están allá, lugar del cual tanto anunciaron, y yo lo anuncio también, y usted. Saber que ya están en ese lugar donde no hay más muerte, no hay llanto, clamor ni dolor, esas mansiones eternas donde está la verdadera vida. Eso no es perder, eso es ganar, porque la Biblia dice a través del apóstol Pablo que el morir es ganancia. ¿No dicen amén? ¿Tienen hambre ya? Eso, allí sí hay amén. Mire, si ustedes son bien sinceros, que me gusta. Pero regálenme otros minutitos por ahí. El vivir es Cristo. ¿Qué le parece? Nosotros ahora, nuestro vivir es Cristo. Y le damos gracias a Dios por la vida. Por algo el Señor nos tiene viviendo todavía. Pero el morir es ganancia. Y eso consterna nuestra alma. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo irá a ser mi partida? ¿Qué pasaría en mi vida? ¿Qué irá a pasar? Amén. Pero qué dichoso el que ya pasó todo ese valle. Así que eso es victoria. El gozo, es decir, llegar hasta el último día de esta existencia lleno de gozo y de esperanza. Sí, hermano, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Este hombre vivió únicamente con el propósito de
anunciar la fe del Evangelio, anunciar que Cristo vive, anunciar que Jesús murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras, pero que se levantó de esa tumba conforme a las Escrituras. Gloria a Dios. Aunque fuese grande la tribulación, él lo que deseaba era anunciar que Jesucristo vive. Sí, qué dicha, hermanos, qué dicha la que tenemos de servir al Señor. Aleluya. El apóstol Pablo nos amonesta que siguiendo su ejemplo, miremos con nuestras propias vidas, o miremos a nuestra propia vida, y que miremos por el rebaño que el Señor nos ha encomendado apacentar, la cual es la iglesia, y que Él ganó por su sangre, al derramar su sangre, al ser crucificado en la cruz. Dice acá los versículos 28 al 32: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Les encargo la palabra, gloria a Dios. ¿Qué podemos hacer? Amén. ¿Qué podemos hacer sin la palabra? Conmovían las palabras de nuestros hermanos ahí. El hermano le iba diciendo que esa esperanza está plasmada en la palabra. Ahí está la esperanza de nuestra vida. Acudamos a la palabra todos los días. Ella es viva y eficaz. Ella nos va a bendecir en todo momento. Hermanos, tenemos el gran ejemplo del Señor Jesucristo, el cual dice el escritor de Hebreos capítulo 12, versos 2 y 3: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Cuál sería el gozo que se le fue puesto a él delante? Mire qué ejemplo los que tenemos. El apóstol Pablo viviendo en tribulaciones, pero también lleno del gozo del Señor. Miramos la vida de Jesús, hermano amado, para llegar a la cruz del Calvario. Esa experiencia nadie la ha pasado. Porque dice el Señor en su palabra: y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Jehová hizo eso en la vida de Jesús, ¿qué sentiría este ser? Sintió la carga del pecado del mundo entero. Y oiga lo que dice la Biblia, que fueron hechas tinieblas, hermano amado. Ah, qué terrible, hermano. Qué sentir más tenebroso habría en la vida de Jesús. Pero el gozo que Jesucristo tenía ahora es aquello que Él dijo en su oración en San Juan 17. Dice, vamos a ver dónde está este versículo. Aquí lo tengo. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17, verso 5. Él estuvo allá y tenía gozo. Él conocía, él sabía que le esperaba el momento de pasar su vida humana y llegar a la presencia nuevamente de aquella gloria que tuvo con el Padre. Hermano amado, y luego la Biblia dice que al Señor le dieron honra y gloria, le dijeron que era digno de alabanza, de honor, de poder, del reino, de majestad, digno de tener las riquezas del reino, porque había vencido. Y dicen allá los seres celestiales: y nos redimiste
Nos redimiste, gloria a Dios. Jesús redimió el cielo y la tierra cuando daba su vida en la cruz del Calvario. En el cielo fue restaurado el gozo que se perdió por la rebelión de aquel ser, de aquel ángel que Dios creó. Pero ahora había llegado paz por el sacrificio de Jesús. Y esa paz es la que nos alcanza a nosotros. Jesús, hermano, fue inundado de gozo. Nosotros podemos pasar las pruebas también mediante el gozo del Señor. Que sea usted bendecido, amado hermano pastor, amado ministro de la iglesia del Señor. Siempre que esa esperanza esté viva, que sus ojos espirituales estén despiertos, que usted pueda ver la esperanza que hay en la palabra y gozarse de esa manera. Que no se cierren los ojos espirituales. Hay un caso en la Biblia, parece que está en Segundo de Reyes capítulo 6, cuando dice que el rey de Siria tenía guerra contra Israel y quería darle muerte al rey. Pero había un profeta en Israel. Ahí estaba Eliseo, gloria a Dios. Y cuando el rey de Siria tramaba sus planes para ir a derrotar a Israel y darle muerte a su rey, Dios le revelaba a ese profeta y persuadía al rey de Israel. Y dijo el rey de Siria: ¿qué está pasando aquí? ¿Quién de ustedes está a favor de Israel? Y se levanta alguien y le dice: Señor, hay un hombre en Israel que le declara al rey y al pueblo: lo que tú hablas en tu más secreta recámara, él se lo dice. ¿Y quién es ese hombre? Vayan por él. Y envía hombres especiales para capturar al profeta. Pero, amado hermano, la Biblia dice que cuando el rey de Siria averiguó dónde estaba ese hombre, envió hombres de guerra, hombres armados, hombres de a caballo. Y dice la Biblia que el ayudante o el joven Giezi, o el criado de Eliseo, estaba afligido porque los rodearon en Dotán. Tremendo es eso. Ay, rey, ay, señor mío, dijo el criado, ¿qué haremos? ¿Y qué le dice Eliseo? Mira, son más los que están con nosotros, aleluya, que los que están con ellos. Y la Biblia dice que el brazo de Jehová no se ha cortado de sobre nosotros, porque con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está el brazo de Jehová. Solamente cuando está extendido el brazo de Jehová, la mano del Señor en nosotros, podemos ser victoriosos. Y oró Eliseo a Jehová y le dijo a Dios: abre los ojos de este joven para que él vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y vio a sus alrededores que habían hombres, hermano, con carros de fuego. Había un gran ejército. Ahora ya no era el ejército de Siria, ahora era el ejército celestial que estaba alrededor de Eliseo para librar y guardar al profeta. Grandes planes para la iglesia. La iglesia no está en derrota. El diablo ha creído que la ha derrotado y que la va a derrotar. Pero Cristo Jesús dijo: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo está con la iglesia. Él está levantando nuevos ministros. Él está llamando, porque este negocio es de Dios. Este no es suyo, no es del hombre. Si fuese así, ya nos hubiéramos desaparecido todos. Pero Dios está en la iglesia. Dios está trabajando. Dios está salvando a su gente. Noticias horribles se han regado por las redes en contra del cristianismo, en contra de la iglesia de Dios. Han querido cerrarle la puerta las grandes élites del mundo, pero mi Señor Jesucristo dijo: y será predicado este evangelio del reino, aleluya, por todas las naciones, para testimonio a todo el mundo, y de entonces vendrá el fin. Las palabras de mi Señor Jesucristo tienen que ser cumplidas. El diablo prepara su ejército
Y los grandes hombres de letra y renombre han querido burlarse del cristianismo, pero el cristianismo está en las manos de Dios. Aleluya, aleluya. El que cree en el Señor está en sus manos, y Él dijo: no hay valiente que lo arrebate. Necesitamos ver con los ojos espirituales. Necesitamos que los pastores renueven su fe. Necesitamos que miren más allá de la situación presente y digan: tú eres mi ayudador. Tú estás con la iglesia. Aleluya. Dios es bueno. Sus promesas con los fieles no las podrá destruir el diablo. No las podrá destruir el diablo, porque los planes divinos se han de cumplir. Hay poder en el Señor. Amada iglesia, caminemos con Cristo fielmente. Amado servidor de Cristo, síguele sirviendo. Gózate en el servicio del Señor. No es tiempo de quejarte. Y sí hay que quejarse, pero para allá arriba, delante del Dios que te llamó, delante del que puede hacer las cosas. Pon tu confianza en el Creador de los cielos y de la tierra. Muchos ponen su mirada en el dinero y dicen: ¿será que podré prevalecer yo pastoreando en tal iglesia? Porque allí no hay dinero. Lo que han visto es el dinero, pero no han visto al Dios que provee la vida, al Dios que sostiene, al Dios que multiplica la bendición. Él está aquí en esta hora. Oh, bendecimos el nombre del Señor. Oh, qué privilegio es servir al Señor. No merecemos ese don, ese privilegio, no lo merecemos. Usted no crea que usted merece ser servidor de Cristo. Fue por su misericordia, y es Él el que lo ha sostenido. Por eso dijo el apóstol: más doy gracias al que me fortalece, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Usted cree que eso es merecedor del hombre? No, esa es su misericordia. Este hombre estaba admirado de cómo Dios lo había tomado en cuenta para servirle. Servir al Señor es la honra más grande en este mundo. Clame, hermano, las promesas de Dios. Aférrese de Dios. Hable con Él y verá la gloria de Dios en su vida, en su familia, en su ministerio. Mirará la mano de Dios haciendo grandes cosas. No deje que el diablo le quite el gozo. Sí, porque el gozo del Señor nuestra fuerza es, dice el profeta. No se deje avanzar por el enemigo. No se deje avanzar por la frustración, por la depresión. No se deje avanzar por nada. Sí, créase usted un hombre libre de Dios, un hombre bendecido, un hombre fuerte, un hombre lleno del poder y de la gracia de Dios. Porque Él está para bendecir su ministerio. La iglesia sigue adelante. Sigamos anunciando a Cristo. Sigamos pronunciando su trabajo. Amados pastores, yo les felicito en verdad con todo mi corazón, mis oraciones y mi amor por ustedes. Y les insto en el nombre del Señor a que continuemos juntos como un equipo, como el equipo de Dios. Y pronto viene la recompensa, aleluya. Pronto viene el galardón, aleluya, aleluya, aleluya. Bendito el que viene, bendito el Señor que nos ha llamado. Dios bendiga su corazón. Aleluya, gloria a Dios. Aquí llegamos con esta breve reflexión de ánimo